Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se están sumando a este webinario de la Asociación Argentina de Salud Pública. Mi nombre es Alejandra Sánchez Cabezas, yo soy la actual vicepresidenta de la asociación, en breve la nueva presidenta, dentro de muy poquitos días. Estamos organizando ya desde el año pasado estos webinarios como un instrumento de encuentro, de de reflexión, de cuestionamiento y también de que nos ayude a pensar y a encontrar algunas opciones de transformación y de trabajo. No hay ninguna duda que estamos en un momento de una enorme crisis social y política en el cual la salud, como siempre, no solamente aparece como un síntoma lo que nos está pasando, la epidemia de dengue y el incremento de dengue da muestra de eso, sino que además es un sector donde se sufren mucho las consecuencias por múltiples razones. En primer lugar, porque el deterioro económico disminuye los niveles de salud y enfermedad, disminuye los niveles de salud e incrementa los de la enfermedad, porque el desempleo disminuye también las potencialidades de acceder a los servicios de salud, de financia los servicios de salud, y además porque los contextos de crisis económica y de ruptura de los lazos sociales también son un fuerte determinante para incrementar los niveles de morbimortalidad. Por eso estamos haciendo en el contexto de la Asociación Argentina de Salud Pública, a quien invitamos a todos y todas a que se sumen, a que, a que, a que se sumen no solamente a las actividades, sino como socios y como socias. Hay 18, 19 consejos a los cuales pueden ponerse a trabajar. Digo, queremos incrementar la participación, queremos incrementar la posibilidad de que más personas puedan trabajar desde la asociación como un foco de transformación. Y ahora estamos pensando 3 ciclos de webinarios. Este ciclo que es en este webinario que es el primero, que son conversaciones para pensar y actuar, donde hoy estamos empezando con juventudes. La semana que viene vamos a trabajar sobre diversidades y vamos a estar también viendo diferentes temas. Y después, a partir de abril, vamos a comenzar un ciclo también sobre priorizaciones, sobre distintos aspectos y distintas temáticas. Hoy es un espacio muy especial, yo lo estaba esperando con muchísimas ganas, porque es un tema que para mí es trascendental para que pensemos, no solamente desde la salud, sino también pensando la salud como un evento social y político. Entonces, en primer lugar, porque a mí me interesa mucho que encontrarme con personas que nos ayuden a pensar este tema de cómo abordar las juventudes y qué está pasando con las juventudes. Y en segundo lugar, porque nos acompañan dos personas que a mí me encanta escuchar. Una es Leila Bechara. Leila es politóloga, es streamer, es sobre políticas y derechos humanos y además es joven, muy joven. Y eso para mí hoy es una gran virtud. Y Juan es joven, también no tanto, pero también es joven. Juan es director ejecutivo de Techo Argentina, es cofundador de la Escuela Política de Fratelli Tutti, eh, fundada con el Papa Francisco, expresidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, donde promovió procesos de integración social y urbana en los barrios populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que entonces tiene una gran trayectoria también trabajando con jóvenes y en contextos de pobreza. A mí, en primer lugar, Leila y Juan Ignacio, muchísimas gracias. En nombre personal, les agradezco muchísimo porque yo lo estaba esperando con muchas ganas este espacio y no tengo ninguna duda que va a ser un espacio rico. Y también Juan, a vos, que Juan está en Estados Unidos y paró sus actividades para acompañarnos. Y yo quería eh, empezar con una pregunta, con un texto disparador de Deleuze y Guattari del Antiedipo, que se escribió en 1972 y que me parece iluminador también para pensar qué pasa. Y ellos dicen, son las mujeres en rebelión contra el poder masculino, implantado desde hace siglos en sus propios cuerpos, los homosexuales en rebelión contra la normalidad terrorista, los jóvenes en rebelión contra la autoridad patológica de los adultos, quienes han comenzado a abrir colectivamente el espacio del cuerpo a la subversión y el espacio de la subversión
a las exigencias inmediatas del cuerpo. Son ellas y son ellos quienes han comenzado a desafiar el modo de producción de los deseos, las relaciones entre el goce y el poder, el cuerpo y el sujeto, tal como funcionan en todas las esferas de la sociedad capitalista, al igual que los grupos militantes. Y sin embargo, algo parece que de esto se está pagando. Entonces, mi primer pregunta es si ustedes coinciden con este primer diagnóstico, qué les dispara esta reflexión, qué les dispara y además, cuáles consideran que son las principales características de la coyuntura política y cultural. Es para escucharlos a ustedes ahora. Bueno, arranco, Juan, si te parece. Me encanta la cita de Les, qué bien, y a Guattari. Yo quiero tomarme de eso porque me parece que hay un punto fundamental en la capacidad productiva del deseo. O sea, ahí creo que nosotros tenemos que hacernos una pregunta fundamental que tiene que ver sobre eh, la oferta o mejor dicho, esos espacios, esos lugares donde el deseo recorre y donde puede ser productivo. Y me parece que ahí aparece la idea de que, bueno, este gobierno y su ideología liberal libertaria viene a instalar una capacidad muy productiva, ¿no? El odio y el fascismo, Guattari habla un poco de eso también, tienen una potencia productiva muy fuerte, muy fuerte. Y en consonancia con quizás una izquierda o procesos más progresistas que vienen gobernando Argentina, pero también Latinoamérica, y que han tenido reveses en todo el mundo, han perdido esa capacidad de ofrecer futuro, de ofrecer sueños, de ofrecer deseos. Y me parece que la primera cosa que veo y que entiendo de esta crisis que bien marcabas, que estamos viviendo y que, bueno, en líneas generales trato de estudiar desde la juventud sobre todo, me parece que es eso, ¿no? O sea, la falta de futuro. Y puedo mencionar dos o tres cosas que tienen que ver incluso con esta idea que mencionabas de la subsistencia. El trabajo, no existe trabajo que nos permita una proyección, no te digo a 5 o 10 años, te digo a 2 años. En general, muy difícil pensarse con menos de 30 años estar en un trabajo por más de dos años. En general, la formalidad hoy, además de no existir hace mucho tiempo, está atada a procesos productivos y a procesos laborales que tienen que ver con el freelance, y eso genera también un sujeto y una disponibilidad para pensar y pensarse a sí mismos y en comunidad mucho más limitada. Otra de las cuestiones fundamentales es el tema de la vivienda, no poder pensar en tener una casa, ¿no? O sea, ya es un sueño completamente borrado de mi generación. No existe la posibilidad de que con mi trabajo yo pueda comprarme una casa. Aparece como tanto y muy lejos la idea de heredar algo, si es que tenés mucha suerte y mucho privilegio. Pero estamos hablando de dos cosas fundamentales, ¿no? O sea, lo que me hace a mí persona en un mundo capitalista, que es a lo que me dedico, y por el otro lado, dónde vivo, con quiénes vivo, qué tipo de vida y de vivienda tengo. Y todo eso para mí impacta muchísimo en algo que también mencionabas, que tiene que ver con la salud, ¿no? O sea, vamos a hablar como de salud integral igual, ¿no? O sea, salud mental, salud social, salud biológica incluso también y física. Creo que nuestras vidas, particularmente hoy y para la juventud, vienen a un ritmo tan acelerado, que además es completamente contribuido y profundizado por Internet y por las relaciones que ofrece Internet en ese sentido, que todo ese acelere se traduce en una ansiedad casi incontrolable, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar espacios de ocio, de descanso, de dispersión que nos puedan dar cierta satisfacción comunitaria incluso. Entonces, vivimos acelerados, no sabemos dónde vamos a vivir y nuestro trabajo es tan inestable como la crisis climática, ¿no? O sea, como para agregarle cosas. Todas esas son condiciones materiales de la subsistencia que por supuesto nos reconfiguran en términos subjetivos. Entonces, si además de eso
si además de todas estas falencias y de todas estas vacancias que dejó la democracia liberal, vamos a ponerle, por poner una fecha, además el sistema político no puede responder a ellas o viene prometiendo hace muchos años responder y no lo puede hacer, es difícil que haya un voto de confianza en ese mismo sistema político. Entonces, si falla el sistema económico como tal, porque produce malos trabajos, produce malas viviendas y en definitiva produce malos sujetos, porque esos sujetos deberían responder a un sistema político que no pudo resolver esos problemas del sistema económico. Entonces, yo ahí me pienso todo el tiempo en qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Si las condiciones subjetivas de la cultura o si en definitiva hay que modificar cómo se vive, ¿no? O sea, cuál es el estilo de vida que estamos llevando y a todo eso me parece que le atañe, sobre todo en estos tiempos que no son de elecciones, una pregunta fundamental a la dirigencia política hoy. Por lo menos en nuestro país, creo que a nivel global está pasando lo mismo, pero a nivel país no hay una respuesta para eso. Entonces, bueno, llegan mesías que proponen destruir todo lo que hemos construido, lo que más o menos funcionaba o no funcionaba del todo, con una propuesta individualizante completamente, ¿no? O sea, todas las capacidades que el sistema capitalista nos da hoy te permitirían a vos poder sobrevivir. Bueno, eso es falso, es mentira, porque si no viviríamos en el mundo animal y por ahora yo no me siento animal. Entonces, creo que ahí hay cosas que rever, hay cosas que repensar y sobre todo hay que trabajar mucho en la clave del sistema político. O sea, ¿qué tiene hoy el sistema político para ofrecer en este mundo? Y cuáles son las autocríticas y las revisiones que tiene que hacerse para dar mejores respuestas, ¿no? No solo ya respuestas, para dar mejores respuestas. Muchísimas gracias, Leila. Excelente. Juan, Bueno, gracias por la invitación. Primero, ¿me escuchan bien ahí? Voy a sí, te escuchar un escuchamos poquito perfecto. de fondo, Sí. pero si me escuchan bien a mí estamos muy bien. Em, habitamos un tiempo de crisis. Una buena manera de ponerlo que a mí me gusta mucho es que las viejas formas están muriendo y lo nuevo no termina de nacer. Eh, la manera en que las sociedades industriales del siglo XIX, del siglo XX se organizaban, de una manera burocrática, vertical, eh, muy, muy basada en general en la noción de individuo más que en la noción de comunidad, eh, parecía estar entrando en crisis en varios planos. Yo voy a introducir tres planos de esa crisis, después hablar un poco de lo que veo de eso en Argentina. El primer plano de la crisis es social. Eh, el, el mundo vive un momento en el cual, si bien en términos de disminución uno mira el último siglo y medio y en línea general la pobreza bajó, sobre todo en los países de ingresos medios y bajos, los niveles de desigualdad que atravesamos hoy no se vieron nunca en la historia, por lo menos como lo estamos viendo ahora, como lo estamos pudiendo medir ahora, y donde vos tenés menos del 10% de la población teniendo más del 90% de los bienes de la tierra. O sea, si acá nos 30 más o menos, o 20 y pico, dos personas tendrían el 90% de todo lo que producimos, y todo el resto miraríamos a esas dos personas. Esa crisis que es social empieza a crujir también en términos de esta idea de progreso, que lo que Leila describía muy bien para la situación de los y las jóvenes de nuestro mundo, la vivienda, por ejemplo, o el progreso económico, está pasando en Europa. O sea, a la generación millennial medio que le hacen bullying en Europa porque son los que no van a estar mejor que sus padres, que venían ya de varias generaciones donde se podía progresar, se podía estar mejor. O sea, no es un problema argentino, pasa en Europa hoy. Por supuesto, en nuestro país, todo lo que estamos hablando en términos de crisis social se da de una manera en las
para las últimas 3 presidencias de la Argentina, la pobreza terminó peor de lo que empezó, con lo cual mínimo acumulamos 12 años de cada periodo de gobierno termina mejor de cómo empieza. Y ni hablar si uno habla de algunos problemas más estructurales, como la vivienda, donde la dimensión de la problemática es mucho mayor. O sea, es imposible para una persona de clase media comprarse una casa, salvo que tenga alguna herencia o alguna cosa, no existe esa posibilidad. La segunda dimensión para mí de la crisis, y que solemos nombrar menos en Argentina por el nivel de crisis social en la que vivimos, es la ecológica. O sea, y la nombro específicamente en un contexto en el cual estamos hablando de juventudes, porque el impacto fuerte lo empiezan a ver ellos y sobre todo lo van a terminar de vivir en el tiempo que viene. Los niveles en los que está llegando el calentamiento global, el desafío que está teniendo, los pocos acuerdos que había hasta hace unos años en términos de transición energética, la casi nula conversación con respecto a esto en países, y bajo de nuevo a la Argentina, si queremos vincularlo con la juventud, si queremos pensar cómo apalancar esa potencia revolucionaria que suelen tener las juventudes, no podemos dejar de hablar de la crisis ecológica, que de nuevo, ¿no?, se manifiesta a nivel global y tiene correlato en Argentina. Desde que asumí en noviembre como director ejecutivo de Techo, tuve 3 llamados de intendentes y estamos logrando en 2 de esos lugares que atravesaron las peores crisis climáticas de la historia de sus intendencias, en 3 meses, o sea, un llamado por mes. El más notorio, Bahía Blanca, lo han visto en la televisión, pero definitivamente no el único. La tercera crisis, para ser más tradicional, podríamos hablar de crisis cultural. Yo creo que es, voy a decir algo que académicamente es más difícil de sostener, pero yo estoy bastante convencido que intuitivamente va por ahí la cosa, que hay una crisis grande de sentido a nivel global, de nuestra tierra también. ¿Qué quiere decir crisis de sentido? A lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado narrativas, tradiciones y costumbres que ordenaban la vida comunitaria, que definían cómo se administraba el poder, que categorizaban clases y órdenes sociales, y que tenían impacto también en la propia creencia con respecto a la vida y lo que le daba sentido. A medida que la historia fue avanzando, esas narrativas fueron siendo disputadas muchas veces, y uno venía de, no sé, una edad media, si pensamos en Occidente y en el Occidente cristiano, con una narrativa, una tradición, una religión, que era el cristianismo, que impactaba desde en el modelo de familia hasta en el modelo de organización de la producción, en muchos sentidos, hasta en la manera y lo que le daba sentido a la propia vida. Por supuesto, desde una perspectiva marxista, alguien diría, no es eso, son los medios de producción. Yo creo que se influyen mutuamente todo el tiempo, pero creo que lo que estoy desarrollando va a ayudar a explicar la época. Después, cuando empieza a caer y empiezan a caer las religiones como grandes narradoras de la realidad, y muy de la mano de la revolución industrial, de Occidente, del paradigma del capitalismo, aparece la idea del progreso como gran motor de la historia de los países. Nosotros medimos el éxito o el fracaso de un país de acuerdo a si crece o no crece, de si tiene más o no tiene más en términos económicos. De hecho, es casi lo único que se mide todavía, el PBI per cápita, que es cuánta guita generamos, cuántos bienes generamos. Y en la casera, en la casa, que decíamos recién, para un joven, ¿no? O sea, la idea de que yo voy a poder estar mejor que mis padres. Y mi hijo, mis hijos, mis hijes van a poder estar mejor que nosotros. No estoy diciendo que eso sea bueno o malo como paradigma, pero digo, está muy atrás de casi todo lo que ordena la vida hoy todavía, la idea de progreso económico. Casi todo lo que hacemos, decimos, consumimos, pensamos, planificamos, está muy en torno a esa noción. Bueno,
esa noción también está hoy desafiada en la práctica misma, por lo que contábamos recién que pasa en Europa y pasa en nuestro país, pero también en términos de las grietas o los quilombos o los problemas del paradigma occidental, moderno, del progreso, del capitalismo. Por la crisis ecológica, básicamente porque el planeta está partido al medio y no da para más seguir como venimos, de desigualdad que nombrábamos antes, y porque incluso pensando en términos de la experiencia vital de la persona humana, esa pregunta sobre el sentido de la vida, aunque la cosa vaya bien, aunque yo efectivamente pueda progresar, parece no alcanzar la respuesta del progreso para esa pregunta del sentido. Yo creo que pega particularmente en las juventudes, en la medida que son personas que están viniendo al mundo o están operando en el mundo, caminando en el mundo, viviendo el mundo, forjando su identidad. Si pensamos en una persona de 60, 70 años, por supuesto, si es abierta como Alejandra, va a estar toda su vida preguntándose cosas y leyendo y buscando, pero mucha gente cierra una determinada identidad, una determinada forma, una determinada manera, que está cristalizando identidad, está buscándose a sí misma y a los otros y dando sentido. Bueno, en ese marco de búsqueda, que lo que el mundo te ofrece sean estas crisis, estas dificultades que Leila contaba ya más en el caso concreto, por ejemplo, del trabajo, por ejemplo, de la vivienda, te dejan un poco perplejo. En el medio, la pandemia que vivimos todos y todas, y que creo que de lo que implicó y va a implicar para nuestras propias vidas y las secuelas que va a tener, bueno, uno un poco tal vez puede explicar la salida hacia liderazgos más mesiánicos, que recurren a discursos que la humanidad ha visto muchas veces de buscar un chivo expiatorio por el otro y que no haya pregunta abierta, que no haya apertura, que no haya encuentro. Con lo cual, ahí lo voy a dejar ahí, que no fue mucho más la introducción que categorizaron estas tres crisis, que yo sí las veo muy patentes en el mundo y manifestándose, como casi todos los argentinos probablemente, con más pasión, con más fuerza, con más potencia en nuestro país. Y por ahora nos podemos meter un poquito en qué hacer ante eso, cómo vemos ante eso, pero por ahora lo dejo ahí, porque creo que hay que empezar a abrirse a esta dimensión de la cuya consecuencia más grande impacta realmente, creo, en el mundo de la salud, sobre todo a través de la salud mental. Los niveles de malestar y enfermedades vinculadas a la salud mental y suicidio juvenil, me está costando encontrar datos. Después, Ale, te voy a preguntar también, porque esto lo quiero empezar a contar mejor y no estamos encontrando buenos datos de cómo todo esto viene empeorando, como viene empeorando por las crisis que nombrábamos antes. Está silenciada, Ale. Muchísimas gracias a los dos. Contestaron la pregunta que les hice más la segunda que les pensaba hacer. Bueno, justo Leila y yo, antes de entrar a este espacio, estábamos conversando, mientras esperábamos, estábamos conversando justamente sobre la pérdida de sentido. Y yo quería preguntarles, digo, a ver, primero si es esto lo que les parece, que, digo, más o menos resume lo que ustedes dijeron. Vos, el que decía algo no termina de nacer, algo no termina de morir y no termina, otra cosa no termina de nacer, que fue Gramsci, yo creo que vivió una época bastante similar a la que estamos viviendo nosotros ahora, donde avanzaban los fascismos y donde la pregunta de Gramsci es qué está pasando con esta sociedad y qué está pasando que nosotros no estamos pudiendo generar nuevos sentidos. Me parece que es algo de que se está preguntando. El fracaso del progreso, también el fracaso de la ciencia como mecanismo para resolver nuestros problemas, porque la ciencia resuelve los problemas, pero eso se ha hecho como un mito, porque, y la vacuna fue claramente esto,
como nunca se descubrió una vacuna en tiempo récord, pero no estaba al alcance de la gente. Entonces también aprendemos a vivir la ciencia como algo de élite. Lo que decía Leila del empeoramiento de las condiciones de vida, de las dificultades para vislumbrar un futuro, de la falta de representación, de la crisis de sentido, de la crisis ecológica. Y frente a esto me gustaría hacer un doble clic sobre una pregunta que sinceramente no la tenía pensada, pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto, porque normalmente hablamos de desigualdad y de inequidad, y en salud hablamos mucho de eso, porque la desigualdad se ve en los cuerpos, se mueren antes las personas pobres y se enferman más. Digo, no, un niño que nace en Corrientes tiene 3 veces más riesgo de morir que un niño o una niña que nace en Ciudad de Buenos Aires. Digo, es solo por el hecho de nacer en un lugar o en otro. Un adolescente tiene 5 veces más riesgo de tener un embarazo no intencional en la adolescencia en Formosa que en Neuquén. Digo, y podríamos seguir, pero no los quiero cansar. Entonces, si hablamos de desigualdad y hablamos de inequidad, no estaba pensada esta pregunta, pero es la primera vez que la expreso en voz alta. ¿No deberíamos dejar de hablar de pobreza y empezar a hablar de acumulación de las riquezas? Bueno, tomo la palabra. Sí, creo que sí, y incluso hasta el Papa Francisco habla de eso, ¿no? También me parece que algo que marcaba Juan muy bien y que creo que conecta un poco todos los puntos tiene que ver con la forma en la que explicamos el mundo, ¿no? O sea, esa falta de sentido, esa crisis de sentido que vivimos hoy y que en parte, bueno, atraviesa casi todas las otras crisis en algún punto es, bueno, ¿qué es lo que explica el mundo hoy? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué nos levantamos a la mañana? ¿Por qué seguimos creyendo en la democracia? ¿Por qué seguimos haciendo política? Digo, esa pregunta que vos bien mencionabas también antes, la respondió en algún tiempo la ciencia, ¿no? Pero el problema es que, como cualquier técnica que evoluciona, fue inmediatamente puesta en funcionalidad del capital, vamos a decirle así, ¿no? Pero bueno, de quienes podían subvencionarla, de quienes la financiaban, de quienes veían ahí y siguen viendo de alguna manera en la evolución de la técnica. Digo, hoy, sin más, la inteligencia artificial va un poco en esa línea. Digo, bueno, ¿quién es el que permite el desarrollo de ciertas tecnologías, de ciertas técnicas y por qué lo hace, ¿no? O sea, ¿para qué lo hace? ¿Para mejorarnos la vida o para seguir vendiéndonos productos y servicios? Y me parece que ahí hay una contrarrespuesta a eso, ¿no? Una respuesta más humanitaria, más colectiva, más comunitaria, que tiene que ver por qué nosotros trabajamos, o sea, para qué nosotros hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Y yo ahí creo que, en definitiva, durante mucho tiempo, sobre todo en el periodo de entreguerras, de la primera y perdón, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un Estado que se hizo fuerte en garantizar que las cosas funcionaran para el bienestar de la población, ¿no? O sea, el famoso estado de bienestar. Más después el liberalismo volvió a reforzar la propuesta de concentración y de producción. Entonces, creo que si hoy no podemos responder para qué está el Estado, ¿no? O sea, que es una pregunta en teoría política que se hacen los clásicos de para qué estamos en comunidad, ¿no? O sea, para qué cedo parte de mi libertad a una comunidad más o menos organizada que tiene leyes, que tiene normas. ¿Cuál es la función del Estado hoy? ¿No? Y creo que es del Estado hoy en este proceso histórico, en estas condiciones del capital, en estas condiciones del cambio climático, en estas condiciones de desigualdad. ¿Para qué quiero al Estado? ¿Para garantizar derechos básicos? ¿Para garantizar la redistribución de la riqueza? Y me parece que ahí hay una pregunta profundamente política, pero también hay una pregunta a nivel global, o sea, a nivel del sistema global. Si el capital como tal y la concentración de recursos no va a tener cara ni nombre, ¿no? O sea, las 10 personas que concentran la mayor parte de la riqueza del mundo, no sabemos quiénes son.
¿quiénes son estos muchachos? ¿Tienen nacionalidad? ¿Trabajan para un estado? ¿Trabajan para un país? Son corporaciones multinacionales de las que no tenemos ni idea de lo que hacen, porque probablemente monopolicen casi todo el trabajo mundial. Entonces, ahí yo creo bueno, que también habilitaría la posibilidad de preguntarse internacional y regionalmente para qué están los estados, ¿no? O sea, si América del Sur es, y sigue siendo por ahora, y esperemos que lo sea, el pulmón del mundo, con la Amazonas, y el granero del mundo, porque seguimos produciendo alimento, me pregunto si no tiene que haber ahí algún tipo de solidaridad más regional en el sentido de fortalecer algo de las comunidades que viven en estos territorios para hacerle frente a la concentración cada vez más profunda, que tiene un capital eso cada vez más diluido, más monopólico, más hegemónico en todos sus sentidos. O sea, hay muy poca alternativa de vivir en comunidad, del goce, de la esperanza, del futuro, que no sea la oferta completamente tecnificada que tiene el capital hoy de ser feliz y hace todo con inteligencia artificial. Bueno, no, hay algo del proceso de equivocarme, de volver a intentarlo, de pedirle ayuda a un otro, ¿no? A un otro que está ahí, que tiene su tiempo, que tiene su disponibilidad. Estoy hablando de algo eh, más artesanal, ¿no? De la vida, que me parece que es interesante y que no interesante porque, digo, uy, qué lindo, qué romántico que suena, sino porque la oferta del otro lado es contraria. Entonces, si lo que me hace mal me está ofreciendo que esté sola en mi casa, que me conecte todo el tiempo, que le pida a una inteligencia artificial que haga todo de mi vida, es porque algo bueno tiene que haber del otro lado, ¿no? O sea, sospecho un poco de lo fácil que me pinta el mundo, estas nuevas formas de socializar, si se quiere, y ahí planto mi bandera. Digo, bueno, quiero experimentar un poco esto, quiero probar y quiero por lo menos encontrar algún tipo de alternativa acá. Muchas gracias. Leila, Juan. Eh, a mí me sale una respuesta en dos niveles, Ale. Si contestara desde la Argentina, yo que hay que hablar de desigualdad y seguir hablando de crecimiento. Y ahora voy por qué a eso. Si contestara si contestara de Argentina como un decisor, ¿no? Como alguien que tiene capacidad o decisora de impactar en lo que pasa en Argentina. Si contestara de manera global, definitivamente hay que hablar de desigualdad. Como, el quilombo grande del mundo no es tanto crecer más, es cómo con lo que tenemos lo podemos organizar de mejor manera, llegar a más personas y generar condiciones para que el hombre y la mujer promedio de la sociedad pueda desarrollarse y crecer. Cuando digo lo de Argentina es porque nosotros somos, en inglés dirían que Argentina es un país rule taker. O sea, nosotros no definimos las normas, las reglas de cómo funciona el mundo. Esa la definen Estados Unidos, China, Alemania, y habrá 10, 11 más. Y para mí la responsabilidad más grande que tenemos, lo que tomamos decisión en Argentina, es pensar en nuestro país, en los y las mujeres de Argentina que están viviendo bajo la línea de la pobreza o en condiciones de marginalidad habitacional, cagando en un balde, como pasa en cientos de miles de hogares en Argentina. Y ante esas personas, yo creo que es más tranquilizante hablar solamente de desigualdad, pero no es un problema solamente de desigualdad el problema argentino, que claramente es de desigualdad también. Pero tenemos un quilombo también de crecimiento y de cómo desarrollar modelos productivos que sean realmente inclusivos y que se puedan enchufar al mundo que vivimos hoy. Porque si no lo hacemos, la gente sigue como está, en términos de pobreza, digo específicamente, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tener cómo desarrollar un modelo productivo diverso, competitivo en el mundo, inclusivo también, pensar qué ramas de actividad realmente pueden
generar trabajo en los sectores medios, en los sectores bajos, en fin, es bien grande la tarea de ese diseño, pero yo creo que no hay que, de nuevo, y en términos de conciencia uno estaría más tranquilo diciendo, peleémonos con la desigualdad, puteemos a este presidente y a todos los que vienen, digo, pero hay una problemática no resuelta en términos de crecimiento económico argentino que durante las últimas 2 o 3 décadas la resolvió mejor Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, incluso gente de distintos partidos políticos ha hecho que sus países crezcan y hagan disminuir la pobreza. Después, todos con limitaciones, todos con quilombo, todos con problemas, y todavía somos de los más igualitarios dentro de la región, no los más, fruto de, bueno, una historia de apuesta fuerte a un estado de bienestar y un estado igualitario. Lo que sí quiero dejar como intuición, pero la tengo como intuición, todavía no tengo la respuesta, pero yo siento que en esta etapa hay que animarse a crear palabras y categorías nuevas. Voy a traer, si me permitís, Leila, voy a traer algo que trajiste vos y darle una vueltita de rosca. Cuando nosotros usamos la palabra Estado, siento que ya nos paramos desde un lugar específico que nos van a empezar a tirar tiro un montón de gente que no va a estar ni dispuesta a escuchar alguna de las cosas que tenemos para decir con respecto a lo fundamental que es garantizar derechos. Y a la vez creo que los que tenemos una mirada más progresista de muchos componentes de la vida, capaz nos pasamos de rosca con lo que el Estado tiene que hacer versus lo que sí pueden hacer, lo que puede hacer la comunidad organizada, que no siempre es el Estado organizado. Hay un componente ahí de lo comunitario, de lo vital, de las redes que no tienen que ver directamente con lo estatal, pero que no son de lógica privada, que para mí es fundamental para la etapa que viene. Decía el otro día Juan Monteverde, que es un dirigente de Rosario, que armaron una cosa que se llama Ciudad Futura, que empezó básicamente realmente de abajo para arriba, convocando mucha juventud, moviendo mucha gente y cuidándose mucho todo el tiempo, incluso cuando después se convirtieron en un movimiento político y fueron concejales y eso, candidato a intendente de Rosario, de que el movimiento y la vida que habían generado en barrios populares, en un campo que recuperó de alimentos que armaron, en centros culturales que pusieron, buscar a potenciar al Estado y demás, pero que no fuera absorbido por el gobierno propiamente dicho. Lo que quiero decir con esto es, claramente hay que hablar de desigualdad, porque duele y porque cruje y porque hemos perdido los espacios donde se encontraban los desiguales también y eso igualaba. Y ese es un quilombo grande que tenemos en Argentina. La escuela pública ya no es, en algunos lugares sí, en muchos lugares no, un lugar de encuentro entre distintas clases. Los barrios cerrados atentan directamente contra la posibilidad de que se encuentren personas que vienen trayectorias distintas. Creo que tenemos que hablar también de crecimiento, de cómo armar un país que pueda crecer y donde el talento de las personas pueda desplegarse también. Y ahí me parece que en una narrativa que es fundamentalmente de contra y de violencia, Milei sí recupera la idea de libertad, un algo que la juventud ahí, no sé si fue post pandemia o qué, pero digo, además de, yo creo que 90% odio y un poquito de propuesta en propositivo. Bueno, esa propuesta en propositivo, no sé si es 90-10, no sé cuál es pero digo, hay algo ahí de poder hablar de libertad también y hablar bien. A mí, Leila hablaba de deseo, para mí está bueno, de esperanza. Digo, hay que empezar a ponerle palabra propositiva a lo que sea que construyamos para movilizar y convocar jóvenes, sea de un proyecto político, sea de un proyecto comunitario, sea desde la búsqueda de que el sistema de salud sea realmente equitativo y llegue a todos lados. Y en eso de buscar nuevas palabras, me parece que lo comunitario, la red, lo entrelazado, hay algo ahí el Papa lo dice esto de que nadie se salva solo también, digamos. Solo es choto también andar solo, sola, mucho tiempo, por siempre, para siempre, no resiste. Los pibes en la pandemia querían libertad, pero también querían encontrarse con otros y salir a bailar y tocarse y jugar. Y hay algo de eso que creo que tenemos que
que recuperar en el lenguaje de lo que sea que le propongamos a una mirada que yo sí creo eh, que no responde a lo que como sociedad somos y queremos ser, no responde en largo plazo a una dirigencia política que no había tenido resultados. No sé si va a responder a largo plazo, sí creo que está la tarea de qué resortes se pueden tocar, qué propuestas se pueden armar, cómo se puede generar marco de participación real de los jóvenes para que emerja algo que tal vez no existe, pero o para que emerjan tal vez muchas cosas, muchos grupos, muchos movimientos, muchas comunidades, algunas que se cristalicen en el Estado, otras que no, pero un tiempo para apostar a la emergencia, a lo que pueda emerger. Y no somos muy habilidosos en eso. Es más fácil tener un plan y convocar a la gente a que venga a lo que yo quiero, digamos, identificar lo que emerge, potenciar lo que emerge, es otro bondi, un poquito más complejo, pero creo que la invitación de la época. Yo, por lo menos, Juan, no sé muy bien qué hay que hacer. Estoy más para juntarme, charlar, conversar, pensar. Creo que hay que hacer una apuesta fuerte a encontrarse entre los distintos. Eh, el gran quilombo y perdón, estoy medio extenso con esto, termino. Uno de los grandes componentes de los niveles de polarización grande del mundo son los algoritmos de las redes sociales. Y esto sí es de lo más grave. Los algoritmos que usan las redes sociales, nos lo explicaron en un panel de hace un ratito, por eso estoy con esto a flor de piel. Digamos, los tipos descubrieron una cosa muy básica del consumo visual humano, que la emoción que más hace que un ser humano pase tiempo en el teléfono es el enojo y la indignación. O sea, si a vos te dan algo alegre, dejas un ratito y lo mirás. Si te dan algo que te va indignando, como que te vas metiendo cada vez más en la mierda. Y al de derecha lo indignás mostrándole cosas de gente de izquierda, y al de izquierda lo indignás mostrándole cosas de gente de derecha. Y la posibilidad de conversación se vuelve. A mí me parece que hay una apuesta que tenemos que ver cómo lograrlo. Gracias, Juan. Nos quedan unos minutos y yo querría aprovechar para la última pregunta. Algunas de las cosas ya las dijeron. Nosotros pensamos desde salud y pensamos la salud como un emergente social y político, pero también como un espacio de construcción política, en términos de política, digo, de poder, de construcción de poder, que afecta directamente a los cuerpos. Creo que ha habido en los sistemas de salud un gran déficit porque por múltiples razones nos hemos convertido en muy expulsivos y en poco inclusivos y en poco acogedores. Y si ustedes, como jóvenes y como trabajadores con juventudes, nos tuvieran que decir por acá, digo, porque el gran desafío justamente, pensando en las redes, vos, Leila, dijiste algo de eso al principio, vos, Juan, lo traes ahora, que nos llevan al chupete electrónico para ir y nos están bombardeando además con cosas muy básicas, emociones muy básicas, y es difícil cómo hacemos para encontrar estos espacios, qué puede ser atractivo para atraer a las juventudes, para, para volver a renovar esta expectativa de la que hablaban de Leslie Guattari, que creo que las mujeres todavía están en los movimientos de mujeres. Bueno, la marcha del 8M fue así, fue hermosa, digo, quienes estuvimos ahí, y era disfrute, y era enojo, pero también era baile, y era goce. Bueno, ¿cómo hacemos para seguir o para hacer alguna propuesta que conecte con el deseo, que conecte con la construcción, que conecte con la diversidad y que podamos desde ahí que algo nuevo nazca? Digo, en 3 minutos cada uno y cada una de ustedes, ¿qué nos puede compartir? Yo voy a ser muy breve y un poco también en la línea de lo que decía Juan, que me parece clave, ¿no? Esta cosa de más que convocar, ¿no? Más que hacer una invitación, me parece que hay que ir, ¿no? Al encuentro. Creo que la actitud de esta etapa, que es muy crítica, ¿no? O sea, no le quita lo crítico, hace que quienes más estamos interesados en que esto se resuelva rápido y que la crisis no dure tanto, tenemos que hacer un esfuerzo de primero despojarnos de algunas verdades que creímos que traíamos con nosotros, ¿no? O sea, desde la concepción del Estado hasta la idea de progresismo, o sea, todo eso es como una valija de ideas y de conceptos
que claramente han sido puestos en cuestión, pero después yo creo que hay una juventud ahí afuera que está haciendo muchas cosas, que está mucho más activa de lo que a nosotros nos gustaría creer, ¿no? Y que esa productividad, esa curiosidad, esas ganas se traducen en desarrollos web de aplicaciones, de inteligencia artificial, de respuestas a la crisis climática. Digo, hay mucho chico produciendo y mucha chica produciendo ideas y cosas. Y creo que es un momento más de escucha que de hablar, ¿no? Mucho más de acercarnos y escuchar qué es lo que tienen para decir, ¿no? O sea, cuáles son las dudas, cuáles son los inconvenientes, cuáles son los recursos con los que no cuentan y que nosotros podríamos ofrecerles porque venimos con otra trayectoria, venimos con algunos aprendizajes a cuestas. El tema es dónde están esos pibes, ¿no? ¿En qué espacio? ¿A dónde los vas a ir a buscar? ¿Los vas a buscar al club? Bueno, los clubes ya no ocupan el lugar que ocupaban. ¿Los vas a buscar en la escuela está bastante cerrada en ese sentido. Entonces me parece que ahí es donde nos tenemos que poner creativos y abandonar algunos prejuicios que me parece que es la batalla histórica de la juventud con la gente más grande, que es todo lo que haces me parece mal. Siempre se me viene a la mente la imagen de Volver al Futuro cuando Marty McFly le dice... estoy seguro que esto no les va a gustar, pero a sus hijos les va a encantar y les muestra el rock. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Estar más dispuestos a escuchar la canción que están tocando y no prejuzgarla tanto, porque esa es la barrera que nos impide prestar atención, me parece, al final de cuentas. Eso. Gracias, Leila. Juan. No sé, yo iba así como tres o cuatro cosas, pero realmente me pareció muy potente como lo puso Leila. A mí me, a mí me parece que una cosa importante de la salud es pensar la persona humana en todas sus dimensiones. El Papa dice que hay que hablar tres lenguajes, el de la mente, el del corazón y el de las manos. O sea, no alcanza con la cabeza, lo racional y demás, no alcanza con las manos, con la hacer, también hay que vincularse con la emocionalidad de la persona, su pregunta por el sentido, etcétera. Hay algo que pareciera ser clave y creo que es muy potente esto que decía Leila, me gusta cómo lo puso además, de ir al encuentro, no tanto convocar desde el saber, desde la ciencia, desde el Estado, desde la empresa, es más ir al encuentro, a ver dónde está la emergencia. A mí sí, no sé, yo creo que acá son casi todas mujeres y demagogia, pero para mí hay una clave en el feminismo todavía. Esta paja además de que la agenda progre toda ya no está más y a los jóvenes no les interesa, es mentira. O sea, no sale ni en las encuestas. El otro día lo decía muy bien, lo invitamos a Techo Ofelia Fernández y lo marcaba con toda claridad de que no hay que comerse el bondi de que porque muchos jóvenes votaron a Milei, son mileístas y están con toda la agenda de Milei. Entonces, pero creo que en cómo el feminismo, por ejemplo, vivió hay una clave. Es caminar igual, es desde distintos lugares, es festejando y enojada. Hay algo ahí, como abrirse a la experiencia vital entera del ser humano también cuando uno sale al encuentro que está bueno. Y a mí toda la charla me trajo un tema, pues estamos un poco preguntándonos qué hacer. Hay un tema de Sui Generis muy lindo, se llama ¿Para quién canto yo entonces? Que Charlie se va diciendo, Charlie Nito Mestre, si los humildes, si mi hijo todavía, el que quiero está en tu vientre y todavía no nació, y en un momento dice yo canto para esta gente, que serían acá las juventudes, porque también soy uno de ellos, y él dice, ellos escriben las cosas y yo le pongo melodía y verso. Y hay algo en esto que decía Leila también, no tenemos que ir a darle a letra. Por ahí sí hay cosas que tenemos, que hemos aprendido en el caso de ustedes, digamos, profesionales, trabajadores de salud, hay un saber, hay una melodía que saben tocar. Pero bueno, por ahí la letra hay que encontrarla en los pibes y las pibas y habrá que buscar la manera de ir a buscarlos, a buscarlas. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo a Leila y Juan Ignacio, la verdad que fue un disfrute total, se nota, la pasé bomba, un programón, planazo, la pasé muy bien, me ayudó a pensar muchas cosas, esto va a quedar grabado, va a quedar en la página, lo vamos a difundir eh, y, y creo que para mí sigue estando acá el secreto en los encuentros, en las conversaciones, en los encuentros vitales y en la alegría
digo, porque si no hay alegría, no hay posibilidad de vida. Y yo quería terminar simplemente con algo. Cuando yo les escuchaba a ustedes, tanto a Leila como a Juan, lo fui a buscar porque lo tenía por ahí guardado, este poema de Susana Tenón, que lo deben conocer, pero que es muy hermoso, y me parece que también ahí hace, digo, me parece que es algo de la melodía que ustedes tocaron durante todo este encuentro. Y Susana Tenón dice así: como quien dice, anhelo, vivo, amo, inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses, menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras. Otros sueños sin dolor y sin muerte. Como quien dice, nazco, duermo, río, inventemos la vida nuevamente. Muchísimas gracias, Juan y Leila. Fue un gusto, un placer, Gracias. y nos volvemos a encontrar. Y cuenten con la Asociación Argentina de Salud Pública para lo que ustedes crean. Vamos a ir donde ustedes digan, vamos a hacer lo que ustedes digan y lo vamos a pasar bomba. Muchísimas gracias. Un beso grande. Gracias. Gracias Gracias. a todos. Ahí, pobre, están dando comentarios y yo no los escuché. Muchas gracias. Bueno, gracias. Chao. Hasta pronto.